Estamos en comunicación con Giovanna Preda. Giovanna es estudiante paraguaya que está en Dublín y me encontré con unos textos espectaculares de Giovanna. Ella tiene 19 años y la verdad, lo primero que me vino a la mente fue que poco sabemos de los jóvenes en Paraguay cuando decimos que están en la pavada o que están en cualquier cosa. Y nos encontramos con talentos que están haciendo un gran esfuerzo por adquirir conocimiento, capacidades, perfeccionar su conocimiento y aportar, ¿por qué no?, en algún momento para nuestro país. Y con 19 años, repasábamos algunos de esos textos esta mañana, Robert, y decíamos qué capacidad impresionante para relatar vivencias. Sí, al punto tal, y se lo digo ahora directamente en esta conversación, en parte de ese texto que me compartías, te hace vivir exactamente lo que está describiendo hasta que uno se siente el protagonista de esa historia. Giovanna, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, muy buen día. Hola, ¿todo bien? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué hora tenés en Dublín, Giovanna? Y ahora son las 10:23. 10:23. Tenés 19 años y estás estudiando ¿qué específicamente? Estoy estudiando física en la Universidad de Trinity College Dublín. ¿Y cómo fue tu amor y tu pasión por la física? ¿Por qué elegiste que esa es tu carrera? Y mira, yo desde antes de saber lo que es física, quiero estudiar física, así es como lo explico a la gente. Yo ponele que tenía 7, 8 años, me iba corriendo por el patio del colegio explicándole a mis compañeritas que por qué Plutón no es un planeta, que por qué la órbita de Júpiter es distinta, que por qué esto. Las profesoras decían, ella quiere ser astronauta, y yo, una nena bastante, era un poquitito pesada de criatura, les decía, no, yo no quiero ser astronauta, quiero ser astrofísica. Con el tiempo mi interés se expandió y dije, no sé si me quiero especializar en astrofísica, entonces voy a seguir la carrera de física y después decidir mi especialización. Y mira, que a los 8 o 9 años tengas esa pasión implica que de alguna manera algo te conectó con eso. ¿Recordás algún episodio, alguna visita, algún lugar o alguna situación que te despertó ese interés en particular, Giovanna? Sí, a ver, para contexto, mi familia es caguaseña, pero yo me crié en Asunción. Yo todas las Semanas Santas, todas las fiestas iba a Caguazú, y ahí no habían tantos canales en la tele como había en Asunción. Entonces yo ponía cualquier cosa que salía, y recuerdo una vez yo estaba o terminando el preescolar o empezando el primer grado, y vi el programa Cosmos con Carl Sagan. Me impresionó, pero, o sea, es indescribible, no sé qué resonó tanto en mí, pero resonó muchísimo el programa. Uh-huh. Y a partir de ahí, ese interés fue despertando y creciendo, digamos, ¿verdad? Sí, creció, o sea, a diferencia de muchos intereses que uno tiene en la infancia, el mío se expandió, se profundizó y decidí dedicarme a esto. Uh-huh. ¿Qué es Vencer o Morir? Si tuvieras que relatarnos parte de este escrito que hiciste y que lo voy a compartir con la gente también, ¿qué connotación le das más allá de lo bélico a el vencer o morir desde la experiencia de una paraguaya que empieza a encontrarse con lo que tiene como reminiscencia o añoranzas respecto a su país y qué le identifica o conecta realmente con su país desde el exterior? Bueno, para los oyentes que no conocen el ensayo, Vencer o Morir como yo lo introduje, es mi carta de amor al Paraguay, escrita desde la distancia. Escribí el ensayo mientras estaba, o sea, la inspiración que tuve para escribir fue bastante rara. Estaba caminando por un cementerio acá en Irlanda y veo así una lápida de alguien que falleció en el año 1762, y yo dije, cuando eso Paraguay ni existía, y me puse a escribir, y para mí Vencer o Morir es, como vos dijiste, por lo general tiene una connotación bélica, por lo general es vencer o morir por el Paraguay que existe ahora. Para mí vencer o morir es vencer o morir por el Paraguay que podría existir, el Paraguay que cada uno sueña y que el Paraguay que merecemos, mejor dicho.
Y sobre todo teniendo en cuenta que en parte de esa construcción, decís en tu texto también, están muchos paraguayos que por alguna que otra razón tuvieron que ir al exterior o por cuestiones económicas o como en tu caso para especializarte en realidad con el deseo de volver en algún momento a nuestro país. Claro. Sí, y es una lástima que, o sea, a muchos se nos tacha de vendepatria, siendo que la mayoría emigramos por razones externas a nosotros y la mayoría amamos Paraguay, queremos mejorar el país y es un poco frustrante verlo así, ver a mí personalmente no me llegaron a tachar de vendepatrias, pero sí tengo a otros amigos que emigraron y les dicen esas cosas. Me resulta muy chocante porque conozco a estos amigos y son de las personas más dedicadas al país, de las personas más patrióticas que conozco, solamente que su patriotismo no es el patriotismo que se presenta comúnmente. Estaba mirando parte de los textos que escribiste, Giovanna, y me quedé con uno porque creo que tiene un aporte que va más allá de tu experiencia y que puede resultar muy común en mucha gente que al no identificar estas señales puede que se esté perdiendo la gran oportunidad, primero, de dar un soporte, una ayuda, un acompañamiento a un niño, a una niña, a un joven en una situación similar y, peor aún, no potenciar las habilidades que verdaderamente tiene ese niño o esa niña y que le hacen diferente al resto y que muchas veces se pierden por el camino al no identificarlas. Y tiene tanto valor que lo hablemos en este momento, en que el periodo del año lectivo está empezando. Un testimonio sumamente oportuno y que retrata esa realidad que viven muchos jóvenes probablemente en este momento, están yendo al colegio y que están librando esa batalla en silencio y en soledad. ¿Me permitirías 2 minutos para leerle a la gente el texto al que hago referencia, Giovanna? Completamente, lo puedes hacer. Vi a mi amigo a través de las ventanas de un bar esta noche y eso me hizo llorar. Él no tuvo nada que ver con esto, por supuesto, pero desde que me mudé ha sido mi único recordatorio de mi ciudad embrujada, construida sobre pavimento agrietado y contradicciones. Y en algún lugar de mi pequeño país residen las chicas de los vestidos brillantes, cuyas vidas observé a través del vidrio, tal como lo hice con él esta noche. Esta noche las chicas de los vestidos brillantes invadieron mi mente en todo su esplendor, a un océano de distancia de la tierra que dejé atrás. Resurgiendo de un profundo letargo para atormentar mis pensamientos en una isla de colinas verdes, susurrando palabras toscas en jerga asuncena. Su poder se ha desvanecido hasta el punto de volverse irreconocibles. Pero hubo un tiempo en que me desgarraron la piel con sus uñas, abriéndome para que toda la ciudad me viera. Hubo un tiempo en que las chicas de los vestidos brillantes robaron mi voz y la reemplazaron con la suya, palabras de indignidad y desprecio. Lo más frustrante no es que hayan tomado partes de mí, sino que en la ingenuidad de mi adolescencia temprana no deseaba nada más que ser una de ellas, ser más delgada y más baja, tener el cabello lacio y perfecto, silenciar los ataques abrumadores de pánico y sobrepensamiento. Lo que realmente me rompió fue que les di el poder de acercarse a mí, de destruirme desde adentro, y aún así siempre estuve relegada a envidiar sus vidas desde lejos, a través de galerías de publicaciones en Instagram y relatos susurrados de fiestas a las que nunca fui invitada. Sus historias se contaban lo suficientemente cerca para que las escuchara, en un tono cuidadosamente medido, casi lo bastante alto para negar cualquier intención. Sí, como era su propósito, llegaba a oírlas. Así que me transformé. Me alisé el cabello hasta quemarlo, caí en las trampas de la bulimia en intentos patéticos por cambiar mi apariencia, usé los mismos vestidos brillantes, compré el mismo maquillaje que ellas, pero incluso para quienes no estaban familiarizados con los dramas adolescentes de la generación Z, era evidente que no pertenecía.
no importaba cuánto me esforzara. Seguía siendo una espectadora fiel, una visitante de la galería de historias de Instagram y chismes escuchados a escondidas. Un día en la escuela, un par de chicas se escondieron de mí. No recuerdo por qué lo hicieron ni por qué me afectó tanto, más que todas las otras veces que lo habían hecho. Pero llamé a mi padre llorando, rogándole que me recogiera. Ese día tuve una epifanía, una que siempre había entendido, pero que temía poner en palabras coherentes. Ningún esfuerzo me haría pertenecer a las chicas de los vestidos brillantes. Poco a poco comencé a recuperar mi identidad. Dejé que mis rizos volvieran después de años de tratamientos para alisarlos. Permití que el entusiasmo y la teatralidad que alguna vez me trajeron burlas definieran mi esencia en su lugar. Cambié de escuela y conocí a otras chicas de vestidos brillantes. Pero también descubrí que alguien más, a quien alguna vez pensé que era una de ellas, había estado ocultando su verdadero yo. Otra observadora cuidadosa de la galería de chismes y fotos perfectas. Ella y yo nos volvimos inseparables, unidas por nuestra identidad compartida, de ser diferentes a las demás chicas. En un mundo donde las mujeres son atacadas por todo lo que hacen y dejan de hacer, admitir esto puede hacer que me etiqueten como una niña pic. Pero ese término nunca me pareció correcto. Sí, algunas mujeres perpetúan ese discurso para menospreciar a otras, pero mi sensación de ser distinta nunca tuvo raíces en la misoginia. Durante la mayor parte de mi vida, lo que más había querido era ser como las demás chicas. Esta es la lucha eterna para mujeres neurodivergentes. Realmente no somos como las demás, por la naturaleza misma de nuestro diagnóstico. Encontrar un grupo de personas, sin importar el género, con quienes pertenecer es una batalla cuesta arriba. Sé que ese término está destinado a describir un tipo muy específico de mujer que promueve el mito de la autoexcepción para validarse ante los hombres. Pero el discurso en Internet lo ha degradado tanto que cuando decimos que no somos como las demás chicas, somos inmediatamente marginadas y se nos niega la oportunidad de explicar nuestra realidad. La verdad es que simplemente no somos como la mayoría de las personas. Y cuando te aíslan de tus pares, te recompensan por ocultar tus rasgos, y luego te persiguen si te atreves a decir que te sentís diferente. La vida puede llevarte por caminos muy oscuros. Las chicas neurodivergentes ya sufren tasas más altas de victimización que los chicos con el mismo diagnóstico. Nuestras luchas son fácilmente descartadas como drama escolar, cuando en realidad son síntomas graves de una sociedad patriarcal y capacitista. Hay una frase común, casi cómica, en las comunidades autistas, y es que nadie diagnostica la neurodivergencia tan bien como un acosador escolar. Cuando no nos camuflamos, las personas neurotípicas no se identifican con nosotras y siguen menos remordiendo y sienten menos remordiendo al hacernos bullying que con otra niña neurotípica. Las niñas con autismo y trastornos de ansiedad ocultan sus síntomas en tasas significativamente altas que los niños, pero yo siempre fui particularmente mala en disimular mis trastornos. Por eso me diagnosticaron a los 9 años, aunque en mi país la salud mental está fuertemente estigmatizada. Mi rareza siempre fue evidente, pero mi mejor amiga la había ocultado tan bien que ni siquiera yo la había reconocido como una compañera de lucha. Fren Brady escribe: dije que no era como las demás chicas, y si no lo decía, siempre lo pensaba, pero nunca lo decía para demostrar que era mejor que otras mujeres. Si claramente no encajas en lo que la sociedad considera aceptable para tu rol, sos marginada de manera igual. Después de acercarme a mi mejor actual amiga, conocimos a otros en la galería de vidas perfectas, observando solos y desde lejos como una vez lo hicimos nosotras. Muchos de ellos, quienes eran neurodivergentes, pero también encontraron personas nerds y otras cuyas pasiones simplemente no encajaban en lo que esperaba de ellos.
Empezamos a frecuentar menos la galería hasta que un día dejamos de hacerlo por completo. Por primera vez desde la infancia me sentí libre. Dejé que mi nerd dramática interior brillara a través de mi ropa. Vestidos coloridos, bufandas con estampados de estrellas. Dejé mis rizos sueltos. Dejé de obsesionarme con la comida. Mi identidad por primera vez era completamente mía. Todos mis amigos han hecho en algún momento una de dos cosas. ¿Trataron de adoptar el estilo de vida del vestido brillante y fracasaron? ¿O creyeron que eran superiores por rechazarlo? Las chicas de los vestidos brillantes creo son prisioneras de su propia crianza. Es difícil derribar un sistema cuando te beneficia. Pero ¿cuánto de eso es educación y cuánto es responsabilidad personal? No guardo resentimiento hacia las personas y hacia las primeras chicas de vestidos brillantes que conocí en la primaria. Después de todo, ni siquiera nos confiaban bolígrafos. ¿Cómo podían entender el daño a largo plazo que causaban? Pero las últimas que encontré, las que me avergonzaban por mi cuerpo, me acosaban en línea y me insultaban cuando estábamos al borde de la adultez, no las odio, pero tampoco creo que la crianza justifique del todo sus actos. Y aún así, tengo la esperanza de que algún día abandonen los vestidos brillantes. Aprendí que la vileza es un desprecio de energía. Ser amable requiere mucho menos esfuerzo. Espero que se den cuenta de que nunca fuimos enemigas y que nuestro camino a la libertad como individuos, como mujeres, como personas de un país profundamente jodido, es más fácil de recorrer acompañadas. Es tu historia, Giovanna, respecto a lo que fue el bullying en una etapa en la que nadie aún identificaba la neurodivergencia como un elemento que te hacía diferente respecto al resto de tu grupo. Sí, sí, es... a ver, a mí me diagnosticaron con déficit de atención cuando tenía 9 años, pero desde antes de eso yo sufría bullying. No estaba ligado a mi diagnóstico, sino que como usando el término que escribí yo, mi otredad, entre comillas, siempre fue muy evidente y es el caso para muchas personas, muchas mujeres, pero también muchos niños con TDAH, con autismo, para cualquier persona que no entre en el molde neurológico de la sociedad en general. Y en Paraguay creo que todos estos problemas son mucho más exagerados porque tenemos una sociedad con valores muy conformistas, lastimosamente, porque la cultura paraguaya es hermosa, pero nuestros valores culturales son muy conformistas. A cualquier persona que sale del molde se lo trata de poner para abajo, se lo pone para abajo o se lo hace de otro, no sé, discúlpame. Se lo aísla. Se me fueron las palabras por un segundo. Sí, hay mucho... Es una sociedad muy conformista. El sistema educativo, por lo menos cuando yo estaba dentro del sistema educativo del MEC, no te ayuda mucho. O sea, sí, yo tengo déficit de atención y altas capacidades, pero yo creo que paradójicamente lo que más me dificultó mi camino por el sistema educativo del MEC fueron mis altas capacidades. ¿Por qué? Porque me aburría, porque entendía las cosas rápido, me aburría y no sabía qué hacer más que andar jodiendo por la clase. Yo ya había entendido hace rato, pero me quitaban malas notas, tenía problemas en el colegio, porque el sistema educativo del MEC no está hecho para gente que sale, no contempla la idea de gente que sale del molde, ya sea para abajo, ya sea para arriba, ya sea para ambos lados. Vos sabés que eso que estás diciendo me recuerda a una discusión que tuvimos aquí hace poco, cuando contaba que tenía compañeros en el colegio que tenían un pésimo rendimiento escolar, pero que hoy, en uno de los casos que relataba, uno de ellos es un PhD en física como un referente en Argentina y muy distante de lo que en el colegio era su rendimiento. Con lo que estás contando también de alguna manera probablemente refleja aquello, ¿no? Vos en medio del tiempo que compartías en clase te aburrías probablemente muy rápido porque ya habías comprendido todo sin que terminara aún la clase. Sí, sí, completamente. Y no, o sea, esa no es solamente mi historia. Tengo muchos amigos que son, pero
tengo muchos amigos que son mucho más inteligentes que yo y tienen exactamente la misma historia. O sea, la gente más capaz que conozco tuvo mal rendimiento escolar en algún momento de su vida. ¿Y cómo fue ese momento en el que te diste cuenta y qué elementos ayudaron, Giovanna, para que en lugar de pretender pertenecer a un grupo que no pertenecías y haber pasado por querer alisarte el pelo, haber pasado por vestir igual que ellas, haber pasado por querer llevar su ritmo, te diste cuenta que en realidad ese no era tu camino y ese no era el mundo en el que vos te sentías? Creo que la realización para mí fue bastante lenta, o sea, fue algo que me tardó años, o sea, se estuvo desarrollando a lo largo de mi crianza, como nunca sentí que pertenecía, yo intentaba hacer lo más cercano a eso, que es encajar. Pero en algún momento de mi adolescencia, o estaba alrededor del primer curso, fue como que un año en el que yo empecé prácticamente sin ningún amigo y terminé con un grupo bastante completo de amigos con los que hablo hasta ahora, son mis mejores amigos, cuando estoy en Paraguay nos vemos así todas las semanas. Y miré, es como que paré en el camino, miré a mi alrededor y me di cuenta que ya no necesitaba encajar porque en ese momento yo pertenecía a un grupo que es mucho mejor que encajar en él. Cuando vos encajas te estás moldeando a vos misma para meterte en un agujero. Cuando perteneces es porque el agujero está hecho para vos. Categórico. En esa etapa, ¿quiénes fueron fundamentales para poder apoyar ese proceso, digamos, Giovanna? ¿Fue algún tipo de soporte psicológico? ¿Fue el acompañamiento familiar? ¿Fue la intervención oportuna de algún docente en particular? ¿O cambiar de institución educativa? ¿Cómo fue eso? Fueron varias cosas. En ese momento empecé a ir a terapia con mi psicóloga. Dejé de ir con ella antes de mudarme, pero hasta ahora seguimos hablando. Me está escuchando ahora. Saludos a la doctora Alexandra Buick. Es espectacular. La mejor psicóloga del Paraguay, diría yo. Ella me habló de todas estas cosas, me hizo dar cuenta de que yo merecía pertenecer, no solamente encajar. También me había mudado de colegio, no tenía muchos amigos en el colegio el colegio al que había ido, pero lo que más me movió en el colegio fue que por fin podía tener un buen rendimiento académico, porque no es un colegio de particular renombre, pero todos los maestros que tuve ahí tenían una vocación irrevocable por su profesión. Y sentí que por fin me estaban viendo, sentí que por fin estaban viendo mi cerebro, estaban viendo mi mente en el colegio. Eso me ayudó muchísimo, particularmente tres profesores a los que quiero nombrar. La profesora Erika Colmán, la profesora Belén Toñanes y el profesor Eber Cantero fueron de los mejores maestros que tuve y me sentí vista por primera vez bajo su docencia. Y después fueron los amigos que hice, o sea, por primera vez tenía un grupo de amigos que yo nunca lo había tenido antes, o sea, yo pasé la mayoría de mi infancia, la mayoría de mi adolescencia prácticamente sola, o sea, y en ese punto, a los 15, 16 años, tenía una tribu, por así decirlo, y todo eso contribuyó a que dejé de intentar encajar y me di cuenta de que por fin pertenecía. Giovanna, te saluda Roberto Coronel. Primero, mi respeto, mi aprecio, mi admiración, y también me siento feliz de que hayas encontrado la forma de hacerle saber al mundo quién sos sin tener que ocultarte ni mucho menos camuflarte con aquello a lo que no perteneces. Y en virtud a eso, Giovanna, quisiera pedirte que le puedas dar desde tu experiencia y como lo sabes hacer, un mensaje a aquellos chicos que hoy están quizá atascados en el tránsito con sus padres, yendo a la institución educativa, porque tenemos un caos vehicular aquí en Asunción, te cuento, que le digas algo a ellos, o que lo puedan escuchar después en redes sociales, sobre cómo librar esa batalla por la que vos atravesaste y que afortunadamente
lograste avanzar y superar. ¿Qué le decías a esos chicos que hoy están en silencio y en soledad, como decía al inicio, librando esa batalla? Hola, vos, nena, nene, cursando la primaria, la secundaria en Paraguay, que sentís que no encajás, que sufrís de acoso escolar, que sentís que no te ven, ya sea por tu cerebro, que no ven tu creatividad, o que no ven cualquier parte tuya. Te quiero decir que tu tiempo va a llegar. O sea, tu tiempo va a llegar. Ya sé que muchos te habrán dicho esto muchísimo, pero sí, o sea, a mí me lo dijeron muchas veces. Y por más de que en el momento decía, no quiero esperar a mi tiempo, te quiero decir que cuando llegue tu tiempo, cuando encuentres un grupo en el que perteneces, cuando llegue tu rompecabezas, el rompecabezas del que vos sos parte, va a ser tan recompensante que ni siquiera te vas a acordar de lo mucho que sufriste, ni siquiera te vas a acordar de todo lo que pasaste. Sé que es difícil, sé que a lo mejor llegas del colegio, te vas a tu pieza, llorás. Sé que le decís a tu mamá, pero vos no entendés lo que me pasa. Y tu mamá a lo mejor entiende, pero no sabe cómo hacerte llegar eso. Sé que es difícil, pero confía, seguí caminando, porque va a llegar tu tiempo, o sea, sean cuales sean tus metas. El hecho de que tu vida sea distinta a la de los demás, el hecho de que no encajes, es de por sí un indicador de que vos tenés una capacidad increíble para sobresalir, que vos tenés una capacidad increíble de ser algo más, de salir de la manada. Y te quiero mandar fuerzas desde Irlanda, desde el otro lado del océano, y decirte que yo estuve en tu posición en algún momento, y en algún momento vas a brillar, y te van a ver por quién sos. Qué bárbaro. Brillante. Qué mensaje más poderoso nos dejas, Giovanna, y de verdad agradecemos muchísimo esa apertura. Hay un montón de gente que está enviando mensajes identificándose con tu historia. Acá me llega un mensaje que dice: es muy importante dar un espacio a personas protagonistas con neurodivergencia en los medios. En mi caso, que fui diagnosticado con trastorno de espectro autista, tuve la suerte de haberme criado en Argentina, donde ir al psicólogo no está mal visto. Y aquí el sistema educativo, donde todavía no había llegado la reforma, los docentes eran referentes universitarios. Ahora, como adulto de 55 años, miro hacia atrás y agradezco ese diagnóstico temprano que me permitió vivir sin complejos en mis diferencias, la forma de expresarme y mi imagen personal. El doctor con tatuajes y que no usa trajes, por ejemplo, dice uno de los mensajes, de los tantos mensajes que están llegando en este momento. De verdad, gracias, porque creo que esto motiva a muchísima gente a identificar señales, a percibir a los padres o a los docentes cuestiones que pueden eventualmente, con intervención oportuna, potenciar las capacidades y sobre todo dar un soporte como el que estabas refiriendo. Así que gracias por eso, gracias por tu tiempo y por compartirlo tan abiertamente, Giovanna. Muchísimas gracias a vos, Santiago, por darme el espacio. Giovanna Preda, estudiante paraguaya en Dublín.